Cordial saludo. En la clase del día de hoy estaremos revisando el concepto de aprendizaje. Este es un concepto muy importante que va ligado muy de la mano a ese concepto de enseñanza que revisamos anteriormente. El aprendizaje, considero yo, es la otra cara del proceso educativo. Por un lado está la enseñanza y por el otro lado está el aprendizaje. Pero este concepto es muy importante y vamos a revisarlo en este momento. El aprendizaje parte de unos preceptos y unos elementos que son importantes que los revisemos. El primer principio es que el estudiante es único y distinto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene su centro y su enfoque en el estudiante. Él es quien debe desarrollar ese proceso para sí mismo. Él es el protagonista del proceso de aprendizaje. Por eso las diferencias particulares de los estudiantes incluyen su estado emocional, la cantidad de estudiantes, el estilo de aprendizaje, su estadio evolutivo, sus habilidades, destrezas, percepciones de eficacia y necesidades académicas van a jugar en este proceso de aprendizaje. Muchas veces no todos aprendemos de la misma manera ni aprendemos de la misma forma por estos elementos particulares que entran en juego en este proceso. Lo importante es comprender que el aprendizaje es un proceso constructivo. Es un proceso que se optimiza si se desarrolla en un ambiente positivo, en un ambiente de confianza, en un ambiente incluso afectivo. Y eso será un elemento bien importante. El aprendizaje es fundamentalmente un proceso natural. De hecho, es natural aprender. Es parte de la esencia del ser humano. El ser humano nace con esa capacidad de aprendizaje. La mayoría de los estudiosos han demostrado que el único elemento que nosotros como seres humanos traemos innato es el instinto de succión, ¿sí? Incluso se ha demostrado que ni siquiera otros instintos como el de supervivencia o el instinto maternal son instintos realmente, es decir, no vienen con el ser humano, ¿sí? Sino que son producto de ese proceso natural de aprendizaje. El ser humano está fácilmente predispuesto para el aprendizaje. Y en estos fundamentos es importante recordar lo que estamos aquí diciendo, que la mayoría de nuestras conductas son aprendidas, la mayoría de nuestras características, de nuestros temores, de nuestras habilidades, de nuestros gustos. Los gustos incluso los hemos aprendido. Le aprendimos a coger gusto a ciertas cosas porque eso fue en lo que tuvimos contacto o con lo que tuvimos posibilidad de desarrollarnos. Asimismo, el aprendizaje es un dispositivo biológico con una primordial función adaptativa, es decir, que el propósito del aprendizaje es que nos permita desenvolvernos en un contexto, en un ambiente, dentro de un marco de características especiales y que tengamos las habilidades para eso. Otro elemento que es muy importante es que se aprende durante toda la vida y además el aprendizaje es acumulativo e irreversible. Hay un refrán perverso que dice que el loro viejo no aprende a hablar y es un refrán y es perverso porque condiciona precisamente a que no sea posible a medida que pasa el tiempo aprender. No será igual de fácil, por supuesto que sí, pero sí es posible aprender. No importa la edad en la que nos encontremos, siempre será posible aprender porque siempre aprendemos. Durante toda la vida estamos en ese proceso de aprendizaje. El aprendizaje funciona gracias a un conjunto amplio de capacidades. También es cierto que hay muchos tipos de aprendizaje y que cada vez son más complejas las condiciones o situaciones en las que el individuo aprende. Y estaremos revisando estos elementos que son relativos al aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí el sentido y el propósito es promover su aprendizaje. Que usted se disponga para aprender y que todo lo que va a adquirir, realmente toda esa información a la que usted va a estar expuesto, se conviertan en aprendizajes y usted los puede incorporar en su sistema cognitivo y realmente le faciliten el aprender. Entonces vamos a mirar qué es aprendizaje, qué es aprender.
vamos a mirar las definiciones y lo interesante que vamos a encontrar aquí es que no hay una definición de aprendizaje, sino múltiples definiciones de aprendizaje. Y vamos a ver algunas de esas definiciones. La primera definición es de Harlock, que dice que el desarrollo que se produce, el aprendizaje, perdón, es el desarrollo que se produce por el ejercicio y por el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del aprendizaje, el individuo realiza cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere competencia en el uso de sus recursos hereditarios. Fíjense en este concepto. Se produce por el ejercicio y por el esfuerzo del estudiante. Por la acción de ese estudiante es que se produce el aprendizaje según este autor. Y que se generan cambios en su estructura física y también en su conducta. Primera definición. Vamos con la siguiente definición. Papalia, una mujer que estudió muchísimo teorías de un gran psicólogo que se llamó Jean Piaget, define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Es decir, es un cambio producto de una acción, de una experiencia. Esta experiencia puede tomar forma de estudio, de instrucción, de exploración, de experimentación o de la misma práctica. Miren cómo amplía ese concepto de experiencia a una cantidad de formas en las cuales se puede generar esa experiencia que produzca un cambio relativamente permanente. Siguiente definición por Klein. Define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta debido a la experiencia. Se repiten y quiero que eso sea algo que usted esté revisando a lo largo que vamos mirando estas definiciones de conducta. Mire los elementos que se van generando de manera repetitiva en las definiciones porque eso nos va a dar la claridad del concepto. Entonces, aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta debido a la experiencia que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por las tendencias de las respuestas innatas. Es decir, no responde al desarrollo del organismo, a su maduración innata, ni tampoco a un estado transitorio, sino que es debido a la experiencia. Otra definición que encontramos aquí es la de Tomlinson. Para Tomlinson, el aprendizaje es un proceso mediante el cual cambian las capacidades, el aprendizaje cognitivo, o cambian las tendencias, el aprendizaje motivacional, como resultado de una acción o de una experiencia. Fíjense aquí cómo se repite el resultado del aprendizaje es por medio de la experiencia. Sigamos mirando definiciones. Otra definición, la definición de Good, dice que es un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución, el cual ocurre por medio de la experiencia. Pero aquí hay una característica importante que añade Good a lo que hemos venido hablando de la experiencia y como resultado de la experiencia, y es que es un cambio en la capacidad de hacer algo, de ejecutar algo, de desarrollar algo. Y esta definición resulta muy muy importante. Pero hay más definiciones. La definición de Brenson del aprendizaje dice que es una realidad co-creativa en la que cada uno de los que intervienen, quienes intervienen, el educador y los estudiantes, aportan algo. ¿Sí? Cada uno aporta algo. Y el conocimiento resultante es nuevo. Varía del conocimiento que se poseía y del que aportaron las personas implicadas. Es decir, se transforma en algo nuevo, producto de esa interacción y de ese ejercicio de creación en conjunta. Hay más. La definición de Tausch dice que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla en el individuo en sí mismo. Y miren este enfoque tan importante. Dice que los educadores no pueden forzarlo, ni imponerlo, ni realizarlo por los estudiantes, pero lo que sí pueden es facilitarlo y potencializarlo mediante acciones adecuadas. Y centra nuevamente la acción sobre el individuo, sobre el estudiante, que es el que debe aprender. También tenemos la definición de Vela, que nos dice que
El aprendizaje es un proceso de interacción entre el sujeto y los objetos, ¿sí? El aprendizaje se produce por la interacción, por la acción de un sujeto que sería el estudiante y los objetos, que pueden ser concretos o virtuales, que pueden ser personas o cosas, ¿sí? El cual modifica o transforma las pautas de conducta del sujeto y de alguna forma los objetos mismos. Entonces eso nos lleva a ampliar un poco ese elemento de que el aprendizaje no solamente transforma al individuo, sino también empieza a transformar el entorno. Y eso resulta bien importante en este proceso de aprendizaje. Realmente, si nos damos cuenta, tenemos un montón de definiciones aquí que nos muestran la complejidad del concepto de aprendizaje, que no hay una definición única, no podemos dar una única definición de aprendizaje, pero que a partir de estos elementos sí es muy importante que nosotros vayamos construyendo nuestra definición, teniendo en cuenta estos elementos que son repetitivos, que se van generando allí en cada una de estas definiciones y que nos permiten ver la magnitud del proceso de aprendizaje. Y entonces, finalmente llegamos a la conclusión de que el aprendizaje es un proceso, y ya vamos adelantando un poco esa conceptualización, un proceso que ocurre durante toda la vida de nosotros como seres humanos, como individuos. Durante toda la vida se va generando ese proceso, nunca terminamos de aprender, nunca podemos decir que ya lo hemos aprendido todo, sino que permanentemente estamos en un continuo proceso de aprendizaje, que no nos podemos estancar en decir yo ya lo sé todo, yo ya tengo todo el conocimiento, porque incluso se van generando nuevos conocimientos y desarrollando nuevas formas de aprender. Entonces, esta primera aproximación del aprendizaje nos permite tener una conceptualización de este concepto y entender la magnitud de este concepto. Vamos a seguir estudiando sobre el aprendizaje en próximas sesiones. Ánimo y sigamos aprendiendo.